El tema de la Tercera Guerra Mundial es un tema que intriga a todo el mundo, y más por todos los conflictos que existen y han existido alrededor del mundo. Algunos recién acabados, otros en pausa y otros aún existentes. Desafortunadamente no ha existido paz en el mundo desde los principios del ser humano, y esto ha llegado a que pasemos por 2 guerras mundiales. La primera duró 4 años, mientras que la segunda tuvo una duración de 6 años. En ambos casos, Alemania fue el perdedor en las 2 guerras. A la fecha de subir este video, han pasado 78 años desde el final de la Segunda y última guerra mundial. Desde ese momento han ocurrido conflictos en todo el mundo que casi ocasionan la Tercera Guerra Mundial. Y hoy conocerás a los 8 acontecimientos que casi ocasionan la Tercera Guerra Mundial. El conflicto que ocupa este puesto inició la Segunda Guerra Fría, y fue un conflicto que intervino principalmente por Estados Unidos y otros países, y que generó una inestabilidad sociopolítica en ese país de Oriente Medio, Irak. La guerra de Irak fue un conflicto bélico que comenzó el jueves 20 de marzo de 2003, cuando una coalición de varios países encabezados por Estados Unidos invadió Irak, y finalizó el domingo 18 de diciembre de 2011 con la retirada de las tropas extranjeras. La principal justificación para esta operación que ofreció el presidente de los Estados Unidos, George Washington Bush, y sus aliados en la coalición fue la afirmación de que Irak poseía y estaba desarrollando armas de destrucción masiva, violando un convenio de 1991. Sin embargo, no encontraron absolutamente nada. Finalmente, en la guerra, el bando encabezado por Estados Unidos logró algunas cosas: ganar la invasión, ocupar el país, derrocar al gobierno e implantar un nuevo régimen con elecciones supuestamente democráticas. Lo que el bando encabezado por Estados Unidos no logró fue encontrar armas de destrucción masiva admitidas por el mismo expresidente de los Estados Unidos, George Walker Bush, y su gabinete. Además, tampoco logró estabilizar el país, que se sumergió en una crisis sociopolítica y de guerra civil interna con presencia de grupos terroristas como Al-Qaeda. No se puede decir que algún bando resultara victorioso o derrotado, pero lo cierto es que las tropas estadounidenses tuvieron que regresar en 2014 debido a la amenaza del Estado Islámico, que ganó el terreno en Irak, consumido por la insurgencia rebelde al gobierno proestadounidense y las guerras civiles. Sumándose a la amenaza del Estado Islámico por petición del gobierno iraquí, Estados Unidos decidió intervenir una vez más en la denominada guerra contra el Estado Islámico. Además de Irak, el Estado Islámico también ocupó parte del país vecino, Siria. El conflicto que ocupa este puesto fue la guerra más sangrienta que ha vivido el mundo moderno. La guerra de Vietnam fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para reunificar Vietnam. Esta guerra enfrentó el gobierno comunista de Vietnam del Norte y los aliados en Vietnam del Sur, conocidos como el Vietcong, respaldados por China y la Unión Soviética, contra el gobierno de Vietnam del Sur, su principal aliado, Estados Unidos y otras naciones aliadas. Se calcula que murieron en total entre 966,000 y 3,010,000 vietnamitas. Estados Unidos contabilizó 58,159 bajas y más de 1,700 desaparecidos. El conflicto surgió a partir de la Primera Guerra en Indochina,
en la que las tropas coloniales francesas combatieron contra el Viet Minh, liberados por los comunistas en la Indochina francesa. La mayor parte de la financiación del esfuerzo de guerra francés fue proporcionada por los Estados Unidos. Después de que los franceses abandonaran Indochina tras ser derrotados en 1954, en la Conferencia de Ginebra se decidió el abandono de la colonia asiática, la separación de Vietnam en dos estados soberanos y la celebración de un referéndum un año después, donde los vietnamitas decidirían su reunificación o su separación definitiva. Pero los dirigentes del sur optaron por dar un golpe de estado y no celebrar este referéndum para evitar que ganara la reunificación. Por este motivo, Vietnam del Norte comenzó las infiltraciones de soldados en apoyo del Vietcong para anexionarse a Vietnam del Sur. Entonces, Estados Unidos, en virtud de la doctrina Truman y la teoría del dominó, envió recursos y a partir de 1964 tropas a Vietnam del Sur para evitar la conquista por el norte comunista, dando lugar a este conflicto. Pero tras los sucesos de 1968, la ofensiva del Tet, comenzó la retirada progresiva de las tropas estadounidenses y la firma de los acuerdos de paz en París en 1973, tras los cuales Vietnam del Sur luchó solo contra el ejército de la República Democrática de Vietnam hasta su derrota final y la consiguiente reunificación del país el 2 de julio de 1976 como la República Socialista de Vietnam. Las tres primeras etapas del conflicto se distinguieron por transcurrir sin la formación de las tradicionales líneas de frente, donde proliferaron acciones terroristas y la guerra de guerrillas, frente a las misiones de búsqueda y destrucción, el uso de bombardeos masivos y el empleo extensivo de armas químicas, entre ellas el napalm, por parte de Estados Unidos. La última fase de una guerra convencional, pero el fin de la contienda solo resultó ser una pausa en los enfrentamientos de Indochina. Después se producirían las invasiones temporales de Camboya y Laos por Vietnam y de esta por China. Lo que estás escuchando es la alarma que sonó el 25 de junio de 1950 en Corea del Sur, tras la invasión militar de Corea del Norte. Así es, este puesto le pertenece a la Guerra de Corea, o también conocido como la Guerra Olvidada, ya que estos dos países aún siguen en guerra. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico que ocurrió en la península de Corea entre 1950 y 1953, donde se enfrentaron la República de Corea o Corea del Sur, apoyada por las Fuerzas Armadas de varios países comandados por Estados Unidos, contra la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, apoyada por la República Popular China y la Unión Soviética. La guerra constituyó uno de los tempranos episodios de la Guerra Fría, con más de 3 millones de civiles y casi el 15% de la población del norte muerta. Constituye una de las guerras más sanguinarias de la historia. Todo comenzó en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, donde el bando de los aliados salió ganador y con la caída de Japón por las dos bombas nucleares lanzadas por parte de Estados Unidos en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Se liberaron territorios chinos tomados por los japoneses, al igual que la península coreana, donde la Unión Soviética tomó la parte norte, mientras Estados Unidos tomó la parte del sur, divididos en el paralelo 38. La parte norte como la República Popular Democrática de Corea y el sur como República de Corea. El norte comunista y el sur capitalista. Aunque se realizaron negociaciones para la reunificación de Corea en los meses anteriores a la guerra, la tensión se intensificó con escamaruzas fronterizas e incursiones en el paralelo 38.
La escalada de tensión degeneró una guerra abierta cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur el 25 de junio de 1950. Los Estados Unidos acudieron en ayuda de Corea del Sur para repeler la invasión. En solo 2 meses, los defensores empujaron hasta el perímetro de Pusan, un área pequeña al extremo del sur de la península, antes de que los norcoreanos fueran detenidos. Una rápida contraofensiva de las tropas de Estados Unidos y otras naciones bajo mandato de la ONU repelió las fuerzas norcoreanas e invadió a su vez el territorio de Corea del Norte, más allá del paralelo 38, casi hacia el río Yalu. Entonces entró en el conflicto la República Popular China del lado del norte, con apoyo armamentístico de la Unión Soviética. El ejército chino lanzó una ofensiva que obligó a las fuerzas del sur, Estados Unidos y las Naciones Unidas a volver a ubicarse al otro lado del paralelo 38 en 1953. La guerra cesó con un armisticio que restauró la frontera entre las Coreas cerca del paralelo 38 y creó la zona desmilitarizada de Corea, una franja de 4 kilómetros de ancho entre ambos países. Desde entonces, siguieron produciéndose periódicos rebrotes conflictivos entre ambas partes. Aunque los dos países no se ataquen mutuamente, esos dos países aún siguen en guerra, ya que recuerda, se firmó un armisticio, mas nunca un tratado de paz, por lo que la zona desmilitarizada de Corea sigue siendo la única frontera marcada, aún vigente, de la Primera Guerra Fría. El 25 de diciembre de 1991 finalizó la Guerra Fría, con la disolución de los estados que conformaban a la Unión Soviética y dieron paso a la Federación Rusa. El primer presidente de la nueva era de Rusia fue Boris Yeltsin. Sin embargo, el presidente de aquel entonces de los Estados Unidos, George Walker Bush, no simpatizaba con su contraparte de Rusia, a diferencia de años después que George Walker Bush dejó el cargo y entró Bill Clinton. Recordemos que Estados Unidos y Rusia tenían sus diferencias. Ambas naciones compitieron hace algunos años en tanto armamento como ideologías políticas. Pero, con la entrada del presidente de parte de Bill Clinton, Estados Unidos y Rusia atravesaron momentos de paz. Ambos presidentes se llevaban muy bien, incluso ambos dijeron ser muy buenos amigos. Pero en 1995 ocurrió un suceso que dejó a minutos de iniciar una guerra nuclear. Este cohete que ves ahora mismo casi inicia la Tercera Guerra Mundial. El incidente del cohete noruego se refiere a una tensión nuclear de pocos minutos que tuvo lugar el 25 de enero de 1995. El incidente en cuestión comenzó cuando un equipo conjunto de científicos noruegos y estadounidenses lanzó un cohete sonda Black-Brand 12 de 4 etapas desde el sitio de lanzamiento Andøya, cerca de la costa noroccidental de Noruega. El cohete, que en realidad llevaba equipamiento para estudiar las auroras boreales sobre el archipiélago de Svalbard, voló una trayectoria norte y finalmente alcanzó una altitud máxima de 1.453 kilómetros. Mientras el cohete ascendía y ganaba altura, fue detectado por la estación radárica de alerta temprana de Olenegorsk, en el septentrional Oblast de Murmansk, donde los operadores de radar, el cohete parecía tener un patrón de vuelo y una velocidad similar a los misiles Trident estadounidenses lanzados desde submarinos. El entonces presidente ruso Boris Yeltsin fue inmediatamente notificado y su maletín nuclear, llamado Cheget, que lo utilizaba al lanzar un ataque atómico, fue automáticamente activado. La doctrina rusa tradicional le brindaba a Yeltsin 10 minutos, a partir de la detección, para decidir tomar un determinado curso de acción.
No obstante, los militares rápidamente pudieron determinar que el cohete se dirigía a dirección opuesta a su país, por lo que en realidad no se trataba de una auténtica amenaza contra la seguridad nacional de este último. El presidente ruso declaró: "Ayer miércoles realmente usé por primera vez mi maletín negro, con el botón que siempre llevaban conmigo. De inmediato establecí comunicación con el ministro de Defensa y con todos los generales que necesitaba, y seguimos el vuelo de ese misil desde el principio hasta el fin". La crisis de los misiles de Cuba fue el conflicto diplomático entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz de la toma de conocimientos por parte de Estados Unidos de la existencia de bases militares nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba. En Rusia se denomina crisis del Caribe, mientras que en Cuba se le llama crisis de octubre. Fue una de las mayores crisis entre ambas potencias durante la Guerra Fría, donde, en opinión de numerosos expertos, más cerca se estuvo de una guerra nuclear, junto al bloqueo de Berlín. Los ejercicios Abu'l-Rasher 83 y el derribo del vuelo 007 de Korean Air. Solo 2 veces en la historia se ha alcanzado una condición de defensa de nivel 2 en Estados Unidos, pero este suceso que ocurrió en Cuba fue superior a los otros acontecimientos. La crisis abarca el periodo comprendido entre el descubrimiento de misiles balísticos de alcance medio R-12 y R-14 de la Unión Soviética, hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado de vuelta a la Unión Soviética, aunque a otros niveles se extendió hasta noviembre de 1962 e incluso enero de 1963 en sucesivas mini-crisis. A pesar de que no hubo ataques ni lanzamiento de misiles, este suceso estuvo a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial debido al alcance de los misiles soviéticos, y el ejército estadounidense estuvo a minutos de invadir la isla. Afortunadamente, no pasó nada a mayores. Quizás ya me has escuchado hablar de este suceso, porque de no haber tomado una buena decisión el 26 de septiembre de 1983, ya no estaríamos aquí. Donde hoy está esto, estaría un planeta oscuro, infértil, sumergido en un infierno que ni siquiera el mismísimo Satanás quisiera vivir, y peor aún, sin humanos, ya que estaríamos completamente extintos. Esta historia ya lo han relatado muchos youtubers, incluyéndome, pero muy pocos le han dado las gracias a Stanislav Petrov. Gracias a él, la raza humana sigue existiendo. Pero, ¿qué hizo él? El 26 de septiembre de 1983, el radar más importante de la Unión Soviética llamado OKO, que en español significa ojo, detectó un misil balístico intercontinental estadounidense. Se habría lanzado desde la base de Fuerza Aérea Malmstrom en Montana, Estados Unidos, y en 20 minutos alcanzaría la Unión Soviética. Los altos mandados rusos se enteraron de la situación y vieron que el misil iba en dirección hacia ellos, seguido de 5 misiles más. Inmediatamente la orden fue dada: lanzar los misiles nucleares a Estados Unidos mientras aún quedara tiempo, ya que Rusia había iniciado la guerra nuclear. Pero el teniente coronel Petrov, encargado de lanzar los misiles, tenía sus dudas. Él pensó que OKO estaba fallando. Los máximos mandatarios le hablaron y le dijeron que arrojara los misiles ya. El teniente coronel dijo no. Lo llamaron nuevamente para amenazarlo, pero Petrov se negó a disparar. Minutos después, se dieron cuenta que OKO había fallado. Petrov dijo tiempo después: la gente no empieza una guerra nuclear con solo 5 misiles.
Otra frase de las diversas que él se reconoce, y fue dicho en el documental titulado El botón rojo y el hombre que salvó el mundo, fue esta: todo lo que pasó no me concernía, era mi trabajo, estaba simplemente haciendo mi trabajo, y fui la persona correcta en el momento apropiado. Eso es todo. Mi difunta esposa estuvo 10 años sin saber de nada del asunto. ¿Pero qué hiciste?, me preguntó. No hice nada. Stanislav Petrov será recordado siempre como un héroe, ya que gracias a él, de no iniciar un ataque nuclear ante un error, salvó al mundo y a la humanidad por completo. Pendientes y el mundo a la espera de los detalles que entreguen estas autoridades desde Polonia. Adelante. Sí, así es, Gaby. Es fundamental ver qué es lo que decide Polonia cuando termine esta investigación sobre cuál era el origen de estos cohetes, de estos proyectiles que aparentemente habrían explotado en esta zona de Polonia, muy cerca, 5 o 6 kilómetros de la propia Ucrania. Entonces, esto puede activar lo que son mecanismos dentro de la Alianza Atlántica, ya que si Polonia determinara que fue un ataque ruso, entonces podría la OTAN activar el artículo 5 de esta Alianza Atlántica, que dice que el ataque contra uno de los 30 miembros de esta organización es un ataque contra los 30 miembros que están encabezados por Estados Unidos. El 15 de noviembre de 2022, en la madrugada, cayó un misil ruso en Polonia, frontera con Ucrania, en la guerra ruso-ucraniana que puso en alerta al mundo, ya que Polonia es un miembro de la OTAN, y un artículo de la OTAN dictamina que si un país miembro es atacado, todos los países miembros de la OTAN deberán defender a ese país atacado al agresor. Ese día hubo una reunión de emergencia donde casi inicia la Tercera Guerra Mundial. La guerra ruso-ucraniana inició desde 2014 con la anexión de Crimea por parte de Rusia y la guerra del Donbass. Sin embargo, no alcanzó mayor escala de tensiones desde que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el 28 de julio de 2020, Lituania, Polonia y Ucrania desarrollaron en Lublin la iniciativa del Triángulo de Lublin, cuyo objetivo es promover la cooperación entre los tres países históricos de la República de las Dos Naciones y promover la integración y adhesión de Ucrania a la Unión Europea y la OTAN. Esto desencadenó una escala de tensiones en 2021 entre Rusia y Ucrania, que finalizó con la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero de 2022, siendo el mayor ataque convencional en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, Bielorrusia era el único aliado de Rusia, mientras que Ucrania tenía apoyo armamentístico y logístico por parte del Occidente, principalmente por Estados Unidos antes de la guerra de Israel y Hamas. Sin embargo, el 15 de noviembre de 2022, Rusia lanzó más de 100 cohetes a distintos puntos de Ucrania, que la defensa ucraniana terminó por destruir algunos antes de impactar y desviar a otros. Y ese fue el caso de este misil que impactó Polonia y dejó a 2 personas fallecidas. Este acto de defensa fue responsable de que se llevara una junta de alerta en Polonia, donde según mandatarios polacos dijeron que estuvieron a minutos de que toda la OTAN atacara a Rusia por el impacto en suelo polaco. Pero cuando las investigaciones concluyeron, decidieron por no atacar a Rusia, ya que se confirmó que el cohete fue desviado por Ucrania en su defensa. Hasta el momento ha sido el momento que más cerca estuvimos de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Pero mientras esta guerra siga en curso y cada vez Rusia va ganando más terreno y acercándose cada vez más a Kiev, la capital ucraniana,
veremos qué acciones o respuestas toma Occidente cuando Ucrania esté cerca de caer. Muy bien, está decidido. Y tú sabes que si este conflicto llega a ocurrir, desencadenaría la Tercera Guerra Mundial. No hay otro conflicto que llegue a tales dimensiones. Las tensiones han aumentado considerablemente y hablo de una posible invasión del gigante asiático China a la colonia rebelde de la isla, Taiwán. Seguramente hace unos meses habrás escuchado acerca de las protestas en Hong Kong. Bueno, Hong Kong era un estado con reconocimiento limitado, es decir, algunos países lo consideraban un estado independiente de China a pesar de estar bajo el mismo territorio, similar a lo que pasa con España y Cataluña. Sin embargo, China logró implementarse en Hong Kong y controlarlo desde las protestas. Ahora, ¿te has preguntado por qué existen dos Chinas? El más grande y conocido es la República Popular China, mientras que Taiwán es conocido como la República de China. Y esto tiene su origen. En 1912, China tomó legalmente el nombre de la República de China tras el derrocamiento de la monarquía. En 1949, al finalizar la Guerra Civil, el Partido Nacionalista fue desplazado por el Partido Comunista de la mayor parte del territorio chino, quedando limitado al territorio del archipiélago de Taiwán, con el nombre de la República de China, mientras que el resto del país tomó el nombre de República Popular China. Ambos gobiernos sostuvieron que China seguía siendo un solo país y cada uno de ellos se atribuyó su representación. Durante la época de la Guerra Fría, debido a este enfrentamiento ideológico entre las dos regiones, la República de China fue citada frecuentemente como China nacionalista, al mismo tiempo que la República Popular China era identificado con los apelativos de popular o comunista. La realidad territorial actual ha hecho que en las últimas décadas esos nombres hayan caído en desuso y por lo tanto la República de China, también conocida como China Taipei en grandes eventos deportivos, habitualmente a nivel internacional le recibe la denominación de Taiwán. Mientras que el nombre de China internacionalmente se aplica principalmente a la República Popular China. Eso se debe a que la gran mayoría de los estados reconocen como la legítima China a la República Popular China y no a la República de China. Sin embargo, hace unos meses, el año pasado, 2023, las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos obtuvieron un rápido crecimiento, ya que a mediados de año, Taiwán y Estados Unidos firmaron un tratado de protección de la isla. Esto quiere decir que si Taiwán es atacado por China, Estados Unidos defendería a Taiwán. Desde ese entonces, soldados estadounidenses se han instalado en bases militares cerca de Taiwán, específicamente en Japón, Corea del Sur y Australia. Mientras tanto, el presidente chino Xi Jinping tiene un sueño que quiere lograr antes de 2025 y es formar una sola China. Ya lo logró con Hong Kong y faltan otros territorios más, y entre esos territorios pendientes está Taiwán, que desencadenaría definitivamente una invasión a una tercera guerra mundial. Si el video te gustó, agradecería mucho que dejaras tu pulgar arriba y te suscribieras. Eso me ayudaría mucho para seguir creando contenido como este. Comparte el video con tus amigos y de paso revisa mis redes sociales. Te ha hablado Dark City y te deseo sueños oscuros.